La ancianidad no es un tema académico, pero, sin embargo, tenemos que hablar de ella. Saber vivir de acuerdo con la naturaleza, de una manera armónica, es un problema, pero también es una virtud. Esto nos lleva a saber vivir, también llegar a la vejez con cierta valentía. ¿Hemos pensado alguna vez si un viejo, si un anciano no tiene en su mente el deseo de vivir un año más? Estamos haciendo alusión a ese anciano que quiere tener relación con la juventud y tanto a la juventud le interesa tener un momento, tener un rasgo de madurez, como al anciano tener algún elemento de la juventud. ¿Cuál es la corona de la vejez? Yo voy a poner aquí un término para que lo piensen: la autoridad. Muchas veces hemos pensado que el vino se mantiene y se conserva, pero hay muchas naturalezas que no agrian con la edad. Eso le pasa a la ancianidad y a la vejez. Con el tiempo van madurando y además una nota sobresaliente que evocan con esa autoridad que tienen, evocan acontecimientos maravillosos, buenos, completos, originales de su vida pasada. Huellas de nuestro tiempo hoy les va a presentar la ancianidad, pero muy localizada en el tiempo, en la historia, concretamente en el mundo antiguo, el clásico, Grecia y Roma, también en la Edad Media. Pues, amigos, con este título, Huella de nuestro tiempo, hoy les ofrece la ancianidad en la antigüedad clásica y en la Edad Media. La ancianidad ha tenido un recorrido histórico importante, un papel importante en la historia, y lo tiene aún. El tema hoy va a ser presentado siempre un especialista, un investigador, don Alfonso López Pulido. Como siempre, y es una repetición programa tras programa, le damos la bienvenida y le agradecemos su participación, su colaboración en este programa Huellas de nuestro tiempo. Así que muchas gracias por acudir a nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Andrés, por traerme aquí esta tarde a compartir estos momentos con vosotros. Muy bien. Amigos, don Alfonso López Pulido es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid y durante mucho tiempo ha sido profesor y director de bachillerato. En la actualidad dirige un máster de Dirección de Centros en la Universidad Internacional de La Rioja. Pero para nosotros tiene el dato sobresaliente de los que intervienen en el programa: investigador. Investiga el mundo clásico, investiga la cultura, las humanidades, la religión, los derechos humanos y, cómo no, la ancianidad, tema que hoy nos va a exponer. Así que situémonos. ¿Cómo podemos, diríamos, hacer una breve introducción de este tema tan maravilloso que es de la ancianidad en una época tan clásica que cuando hablamos de Europa siempre hablamos de Grecia y de Roma? No podemos olvidarnos. ¿Qué pasa, Alfonso,
con esa época? Aunque sea una primera idea general. Bueno, lo primero, darte las gracias por la presentación y lo que has hecho de mí. Y lo segundo, evidentemente, al hablar de la antigüedad clásica, nos centramos en Grecia y Roma. Lo que pasa que, claro, hay un arco temporal impresionante. Estamos hablando de 1500 años, por lo menos, por intentar acotar algo. Desde lo que puede ser la Grecia oscura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, porque si ya vamos al Imperio Romano de Oriente con el Imperio Bizantino, sumamos 1000 años más, ¿no? O sea, hay 1500 años, con lo cual muchas cosas pasan, muchos cambios se producen y evidentemente los historiadores tenemos que intentar acotar y sintetizar, y muchas veces sí hay que reducir. Y perdemos algunos detalles en esa reducción porque los periodos son tan amplios. Y luego también, pues, cuando hablamos de historia de Grecia, ya, es un poco complicado meterlo todo en el mismo bloque, porque como decía el insigno Indro Montanelli, no había que hablar de historia de Grecia, sino de historia de los griegos, porque cada polis, cada ciudad-estado era diferente a las otras. Entonces sí que es verdad que podemos seguir un poco la parte de lo que era Atenas y de lo que era Esparta, que son las más importantes y sobre las que más datos tenemos. Pues, ¿no? Si te parece, por ahí iniciamos. Muy bien. Cuando hablamos de Grecia, todo el mundo tiene enseguida, por lo menos, a Atenas. Esparta se queda un poco más rezagada. Sin embargo, cuando hablamos de ancianidad, no, ¿verdad? No, porque, como dices, siempre que se habla de Grecia, piensas en Atenas y la Acrópolis. Y el Partenón, que bueno, muchas veces tiene allí su grúa restaurándolo, pero bueno, es un poco lo que imaginamos, ¿no? Pero claro, en el tema de la ancianidad, aquí se produce una contraposición clara entre la polis de Atenas y la polis de Esparta. Y sí que Esparta es interesante desde el punto de vista de la ancianidad, porque tenía una asamblea, que era la llamada Gerusía, formada por 28 miembros, los gerontes, cuyo requisito indispensable para poder ser geronte era tener más de 60 años. Ese era el requisito imprescindible. A partir luego había otros requisitos, pero tenías que tener 60 para poder ser geronte. De hecho, geras en griego antiguo significa anciano. Aunque en algunos casos también se les llama, hay un documento de Plutarco en el que se les llama presbigeneis, de donde luego derivará la palabra presbítero, que en realidad es anciano y que es con lo que la primitiva iglesia empieza a denominar a sus sacerdotes, ¿no? Entonces viene ahí esa raigambre desde ahí. Entonces, la Gerusía era una asamblea que en un principio, lo que se pierde en la historia, o lo que llaman los griegos la historia oscura ya por el siglo VIII, IX antes de Cristo, ¿no? Pues en origen eran los jefes de los clanes familiares, que eran los de más edad, asesoraban a los dos reyes. En Esparta había dos reyes. Era una diarquía y entonces los ancianos asesoraban a los reyes. Con el paso del tiempo y la evolución, pues al final lo que ocurrió fue que por una mera cuestión de selección natural, las familias iban cambiando, los jefes familiares también, había distintos equilibrios y al final pues se fue evolucionando hacia que había que establecer una asamblea y el requisito indispensable era tener más de 60 años. Entonces la asamblea eran 28 sexagenarios más los dos reyes. Y tenía 30 miembros de la asamblea. Pero además tenían una gran intervención en la vida, ¿no? En la vida ordinaria. Era prácticamente el poder ejecutivo. De hecho, los reyes, algunas decisiones las tenían que someter a la Gerusía. Entonces controlaban el poder ejecutivo, podían revocar las decisiones de la Asamblea Popular, controlaban a los magistrados y luego controlaban la imposición de una pena que para ellos era casi como la muerte, que era la atimía, que era la privación de derechos políticos y sociales. Era prácticamente anularte
anularte en vida. De hecho, muchos a los que condenaban se acababan suicidando por no aguantar la vergüenza. Y eso lo imponía la jerusía. Intervenían también en la educación, porque Esparta fue muy peculiar en la educación. De hecho, siempre había siempre una delegación de ancianos que era la que examinaba a los niños al nacer. Cuando un niño nacía había que presentárselo a un grupo de ancianos para que si tenía algún tipo de defecto físico directamente decretaban su muerte. De hecho, el monte Taygeto es famoso por ello, porque allí arrojaban a los niños que tenían alguna deformidad. Es decir, desde el primer momento el espartiata está bajo la mirada de los ancianos. Y entonces todo está controlado, las leyes, todas las que se promulgan tienen que estar visadas por la jerusía, la mayor parte de las leyes las elaboran ellos, y entonces digamos que es un poder fuerte, porque controla tanto el ejecutivo como el legislativo, como el judicial. También las vistas judiciales tenían que estar presididas por algún geronte. Estamos hablando de un anciano con un gran prestigio social. Sí, porque además no todo el mundo podía ser geronte, había también unas familias concretas, y cuando se producía una vacante, porque ahí el sistema de elaboración del censo de los gerontes, como era vitalicio, cumplías los 60 si te elegían geronte hasta que te morías. Pues luego cuando se iban produciendo bajas, se iban cubriendo con sexagenarios por cooptación. Entonces había una especie de oposición, digamos, delante de la asamblea, pero luego al final se resolvía un poco por aclamación. Quien más aclamación recibiese era elegido el geronte. Luego el anciano es primera figura social. No, sí, porque claro, luego además esto se celebraba con una procesión importante, la familia, el cortejo y luego asientos preeminentes en los espectáculos públicos, lugares de preeminencia en cualquier cuestión, la primera fila en los banquetes, es decir, en las bodas también estaban los gerontes en primer lugar. Cualquier acto social requería que estuvieran los gerontes y claro, y eran admirados por todos. Porque aparte también un elemento fundamental era que llegar a 60 años ya tenía su mérito, pero además también tenía que atesorar unos méritos cívicos y militares para poder formar parte de la jerusía, no ya por el solo hecho de tener 60, sino que tenías que... Y entonces era como si, la sociedad lo que consideraba era la acumulación, no lo que en ese momento ya puedes hacer, porque con 60 años y más en aquella época, pues ya físicamente el cuerpo no está apto para ir a la guerra, que la sociedad espartana o la Lacedemonia era una sociedad que siempre estaba en pie de guerra. Si no era con unos con otros, siempre estaba en alerta. Entonces ya el anciano de 60 años ya se sabía que no iba a poder ir a luchar. Pero sí que había luchado, había acumulado sus éxitos militares, civiles, de gestión. Entonces todo sumaba y era como el reconocimiento, digamos, la guinda al pastel de tu trayectoria, ¿no? Esto es un elemento importante, no es lo que ahora eres, sino lo que fuiste. Cuando hablamos de Esparta o de Atenas, siempre tenemos que hacer alusión a la otra. Sí, por la contraposición, precisamente. Nada más opuesto, ¿verdad? Sí, porque la situación de Atenas, perdón, de Esparta, que era una sociedad aristocrática y una sociedad que además tenía una monarquía. Era una diarquía, pero eran dos reyes, ¿no? Es justamente lo contrario de Atenas. Atenas, el paradigma democrático. Que de esto convendría hablar otro día porque la democracia en Atenas pues poco tenía que ver con la actual, pero bueno, pero ahí surge el germen de democracia. Sí. Y luego el tema de que mientras que en Esparta se respetaba, y lo estamos viendo, lo acabamos de ver con lo que he comentado, ¿no? A la ancianidad, en Grecia, aunque se les tenía cierto respeto a los ancianos, se les denostaba más. Y tenemos un ejemplo clarísimo en las artes plásticas. Todos los restos que tenemos de obras griegas, aunque muchas son copias romanas, pero son copias de originales griegos, pocos ancianos hay. Hay ancianos. Yo me dediqué un tiempo a buscarlos y los hay, pero muy poquitas representaciones. Casi todos son jóvenes. Sí. El joven, el atleta, el canon apolíneo, es decir, todo es juventud, tanto masculina como femenina. Y eso tiene que ver con el momento también, las vicisitudes, mientras que la historia de Esparta es mucho más lineal,
donde hay una evolución grande hacia el siglo VII, VI antes de Cristo, pero luego ya es lineal. En Atenas se pasa de una sociedad antigua, patriarcal, a una sociedad más moderna, en la que los jóvenes toman protagonismo frente a los ancianos. Porque hay un elemento fundamental en el que el joven es el que toma las armas en el momento determinado, el joven, y luego también contribuye a engrandecer el cuerpo ciudadano procreando hijos. Entonces hay un desplazamiento de la ancianidad. Pero bien es cierto que Platón, por su parte, es un gran defensor de la ancianidad. Y antes has hablado de la República. Pues la República de Platón, hay ahí unos pasajes impresionantes hablando de la ancianidad. Aunque luego tenemos otra contraposición. Aristóteles criticaba la ancianidad. De hecho, en su retórica y en la ética a Eudemo, los comentarios que hace sobre los ancianos son bastante duros. Aunque luego en la ética a Nicómaco sí que alaba la prudencia de los ancianos. Hay pero es que has hecho alusión a la República. Yo tuve la suerte o la necesidad de leer la obra por cuestiones profesionales y de trabajo, y llama la atención cómo va formando a la persona para intervenir en la sociedad, en el mundo político y social. Y hasta los 50 años no considera que está capacitado para intervenir en la política. Luego, al fin y al cabo, en la República de Platón estamos encontrando ya por lo menos una postura hacia el mayor. No ingresan en la política a los 20 años, sino a los 50. Y esto también, hombre, a mí me produjo, hombre, una satisfacción. Mira, se está preparando al político para que realmente tenga una intervención de experiencia, de conocimientos, de capacidad. Eso también enriquece el concepto de ancianidad, ¿no?, que estás hablando. Claro, es que la cuestión, y luego cuando hablemos de Roma, y hablemos del Senado, etcétera, vamos a verlo, la edad era un factor determinante, por eso que comentas, el acúmulo de experiencias. Una parte importante de la educación griega, una vez pasada la básica inicial de enseñar los rudimentos de lectura, escritura y empezar con el conocimiento de las grandes obras, que podía ser lo que denominaríamos educación elemental, cuando ya una educación de mayor envergadura y más larga en el tiempo y en ascendencia, es la formación para el hombre político, que evidentemente esto estaba reducido a una parte mínima de la población, pero que estaba. Entonces es una formación completa. Entonces se consideraba que se tenía que ir acumulando no solo el saber, sino la práctica. Entonces sí que es verdad que empezaban con práctica política en cargos menores y en pequeños cometidos, siempre bajo la tutela de uno de mayor edad y mayor experiencia. Eso es un asunto que precisamente hoy en nuestros días, esto de estar tutelado, los jóvenes, que los tutele alguien, y en Grecia era básico, incluso en el sistema educativo y en el sistema social siempre había alguien mayor que tutelaba al que era menor. Y daba igual que el menor tuviera 30 años, si había uno con 50, tutelaba al de 30. Sí, eso es muy significativo. Pero también en tu trabajo yo he leído que Homero, pues también destaca, aunque está en un segundo plano, pero también destaca la intervención esa que dices del anciano. En Homero el claro ejemplo es el de Néstor, en la Ilíada. Porque Néstor, que es un anciano, es muy considerado por los jóvenes, que constantemente le están pidiendo consejo en el asedio a las murallas de Troya, ¿no? Y él evidentemente reconoce que él ya no tiene fuerzas para lanzarse al ataque, pero que allí estará exhortándolos a todos y animándolos en el combate. Y hay varios pasajes de la Ilíada, en varios de los libros, en los que aparece Néstor aconsejando. El papel del consejero, que es una constante en este arco tan amplio que he descrito al principio de Milgren, el papel del anciano como consejero está ahí, siempre. Esa sabiduría que va dando. Lo que pasa que en algunos momentos
tiene más posibilidades de dar consejo que en otros. Y en algunos momentos y periodos se le hace más caso que en otros. Eso también es verdad. Pero Néstor es el caso ejemplo, y es un poco lo que vemos ahí en la historia oscura de Grecia, la historia más antigua, ¿no? Vemos ahí, aunque sea una imagen, que nos reproducen un poco todo lo que estás comentando, y siempre hay un personaje central que dirige, que orienta, asesora, y eso mismo que también en la Ilíada ocurre, ¿verdad? Lo ha citado. Sí, es decir, el ejemplo claro de los consejeros, yo creo que aquí lo utiliza Homero para ese símbolo que él quiere dejar plasmado. Y luego, aparte, también la cuestión de Troya es interesante, porque por un lado Homero resalta la ancianidad, pero por otro lado el gran libro nacional de los romanos, que será la Eneida de Virgilio, precisamente de Troya huye el anciano Anquises, al que lleva sobre sus hombros Eneas, que es su hijo, que es el fundador mítico de Roma. Es decir, la ancianidad en Troya a través de los distintos autores clásicos está resaltando el papel de la ancianidad. Es decir, estamos destacando Esparta, Atenas, dos grandes ciudades. Esparta, muy clara, ancianidad, interviene en la vida social, política y en general en todo la nación y la región, la Lacedemonia, que era. Y Atenas se mueve en una dualidad, has dicho. Sí, ahí hay una contraposición. Los autores, pues el propio Aristóteles se contradice de unos escritos a otros. Mientras que Platón sí que es verdad que tiene una línea de apoyo a la ancianidad, y siempre se ha dicho que Platón es mucho más conservador, evidentemente, en sus planteamientos, y que ya Aristóteles, muchas cosas del que fue su maestro, pues luego estará en contra, ¿no? Hay ahí esa dualidad. Y luego, por ejemplo, si ya lo extrapolamos, pues, por ejemplo, Corinto también tenía una Jerusía, como Esparta, con menos poder, y luego ya hay otras polis que ya seguían el modelo ateniense. Hay ahí una clara diferenciación en este tratamiento, que luego de ahí también los romanos cogerán cosas. Sí, copiaron. Sí. Pero yo también, recordando nuestros años de estudiante, cuando nos mostraban incluso las diapositivas con personajes, con figuras, Atenas, esa dualidad la inclinó durante mucho tiempo. Es una opinión que yo pido al investigador, es una opinión. Durante mucho tiempo destacó, diríamos, la figura del joven, porque hasta la medida del cuerpo humano debía estar equilibrado. Era como que el joven daba el equilibrio, cuando realmente, si nosotros pensamos en la historia, el equilibrio lo da el anciano. Claro, lo que pasa que es que la mayor parte de los restos de obras de arte que tenemos proceden de lo que podríamos hablar de que es la Grecia no bajo el influjo espartiata. Hay que tener en cuenta que los espartiatas no se dedicaban al arte mucho, y entonces no se han encontrado tampoco muchos restos en la zona, y luego restos que se han encontrado son importados de Atenas. Con lo cual, esa falta de dedicación al arte y de gusto por el arte, pues influye en que no haya restos. Entonces, ¿dónde está el gran emisor? En Atenas y en toda el área de influencia, que es mucho más amplia, no solo el Ática, sino otras zonas, y luego todo lo que es la zona menor asiática, y luego la Magna Grecia, ¿no? Es decir, los grandes productores, desde lo que se llamó el Imperio Ateniense en el siglo V, cuando la época de Pericles y todo esto, es Atenas quien domina. Entonces es Atenas quien produce, y es Atenas la que lleva sus gustos. Y entonces el anciano no era un tema del gusto de tal. Hay restos ya de alguna escultura de ancianos ya del periodo helenístico, que es el periodo posterior
a Alejandro Magno. Y tampoco mucho. Hay algo por ahí, alguna escultura, algún anciano, poco. No hay mucho. Es siempre la juventud lo que se exalta. Esa belleza por el canon, la perfección, etc. Es a lo que se va. Sí, que luego veremos que también ocurre en la época actual. Evidentemente. que sin querer copiamos. Es que sí, porque también, digamos, es un poco... sí que es verdad que los poetas griegos, con independencia del lugar en el que estuviesen, siempre hablaban de que la juventud era la época perfecta. Sí. Y algunos incluso como Minervo decían que era mejor morirse que llegar a viejo. Entonces, pues esto influye en el tejido social, el poeta influye, y también hay que tener en cuenta que en una época en la que todas las artes están muy interconectadas, pues esta influencia de la poesía, por ejemplo, tenía su influjo en las artes plásticas, ¿no? Bien, llegamos a la mitad del programa. Estamos cumpliendo los requisitos bien. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con Roma, que de Roma hay que hablar mucho, porque Roma tiene un gran periodo histórico. Así que un pequeño descanso y seguiremos. Amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy hablando de la ancianidad. Yo decía en el inicio del programa, no es materia académica, pero estamos hablando de ella. Un pequeño descanso y seguiremos con ustedes. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos hablando de la ancianidad en el mundo clásico, Grecia, Esparta y Atenas, también Roma y, cómo no, no nos olvidamos de la Edad Media. Continúa con nosotros en el estudio el investigador don Alfonso López Pulido. En la primera parte nos ha hecho un recorrido histórico de las dos grandes ciudades que fueron monumentos a imitar en el tiempo histórico, Esparta y Atenas, la importancia de la ancianidad en uno y otro lugar. Pues amigos, vamos a continuar con otro lugar clásico, Roma. ¿Qué pasa con la ancianidad en Roma? Pues aquí asistimos también a luces y sombras, sí. Porque tenemos unos que sí que la alaban y otros que la denostan. Pero vamos a delimitar a unos y a otros, y vamos a empezar precisamente por un tema que puede parecer baladí, pero que tiene que ver con la propia lengua, el latín. Sí, sí. Porque mientras, por ejemplo, en nuestro idioma, en el castellano, ¿no?, utilizamos el adjetivo viejo para todo, y podemos poner el ejemplo, ¿no?, de viejo hombre, viejo templo o viejo toro. Sí, sí. ¿No? El latín distinguía según si se trataba de personas. Entonces una persona anciana era un senex, de donde viene senatus, senado. Animales y cosas era vetulus, y luego animales y plantas era vetulus, y luego las cosas era vetus. Es decir, que sería vetus taurus, vetulus taurus y luego vetus templum, ¿no? Es decir, había una palabra diferente para designar la vejez según si se tratase de personas, animales y plantas y cosas. Entonces, si ya la lengua otorga un lugar preeminente, marca esa diferenciación, ya da idea de lo que en un origen fueron los ancianos, ¿no?
Y entonces, bueno, también en la época más antigua de la Roma histórica, la del siglo VIII, la época de los primeros reyes, ¿no? Octavo antes de Cristo, los primeros reyes, había un consejo ya de ancianos asesorando al rey, eran los jefes de los clanes, ¿no? Ese es el germen primigenio de lo que era luego el Senado. Una vez que ya la monarquía son expulsados al último rey, Tarquinio el Soberbio, ya se establece un régimen republicano, el órgano de gobierno fundamental es el Senado, que en un principio estaba formado por los de más edad, luego ya es verdad que la propia institución va evolucionando y también por una cuestión de la demografía en el mundo antiguo, que era, había épocas en las que la mortandad era tan alta que se diezmaban las instituciones y había que reponer miembros, pues es verdad que ya el requisito de edad fue bajando. Pero el que tardó mucho en bajar dentro de lo que era el Senado era la edad que debían tener para llegar al máximo cargo ejecutivo, que era el consulado, que durante mucho tiempo estuvo fijado en 40 años, que ya era una edad respetable, ¿no? Entonces, digamos que ya desde un principio el Senado, que aparte el Senado va a pervivir durante toda la historia de Roma, aunque luego ya desde que llega el imperio con Augusto empieza a perder poder y paulatinamente irá perdiendo el poder, pero sí que va a estar presente siempre hasta la caída del imperio. El Senado está desde el principio y siempre con un prestigio y siempre con gente de edad, sí, ¿no? Ahí tenemos algo que cuando vamos a Roma pues, encontramos. Pues precisamente Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo de Roma. Es decir, pues claramente está ahí el máximo poder. ¿Dónde está? En el Senado, que en un origen estaba formado por los de más edad, ¿no? Sí. Y siempre ocurre en la época de los reyes, son 7 u 8 reyes, yo quiero recordar, sí, desde Rómulo y Remo. Sí, hombre, si cuentas a Rómulo y Remo, sí. Y el anciano tenía una situación. No, sí, eran los jefes de los clanes. Y en las sociedades, pues como la de los griegos, como esta de Roma, en esos gérmenes que no son primitivos, pero sí primigenios, siempre hay un grupo que eran los nobles, que eran pues los grandes propietarios, los grandes poseedores de ganados, los caudillos militares, y era un grupo reducido de gente que asesoraba al rey. Y muchos de ellos eran ancianos. Mira, se me está ocurriendo, porque siempre que hablamos de ancianos, lo decimos en masculino. Pero no, bien, pero es que hay que tener en cuenta que en esta época, en la que la mayor parte del cuerpo social carece de derechos efectivos, sea hombre o mujer, solo hay una mínima parte de la población que goza de ciertos derechos, el poder lo ejercen los hombres. Eso es así. Y entonces hablamos de ancianos y sí que nos estamos refiriendo a ellos en masculino. Si alguna vez hablaríamos de las ancianas. Aquí hay que tener en cuenta lo que es la historia y lo que es el devenir histórico. Y lo que no podemos es ser anacrónicos cuando estamos hablando de la historia. La historia es la que es. De hecho, algunos dicen que la historia no es una ciencia moral y que nociones como la justicia, la igualdad o la democracia son nociones ajenas a la historia. La historia es la que es. Y es la que está ahí. Y eso no se puede cambiar. No podemos cambiarlo porque la sociedad actual, afortunadamente, la mujer tiene el papel que le corresponde. En la época antigua no tenía, digamos, un poder directo. Y menos en Grecia. En Grecia la función de la mujer era la procreación, incluso en Atenas, donde la mujer estaba recluida en casa en el gineceo. De hecho, las señoras de posición distinguida rara vez salían de su casa. Estaban recluidas en la parte femenina de la casa, se encargaban de la administración de la casa, de cuidar a los niños pequeños y poco más. Bien, es cierto que luego hay algunas pues, que en Grecia gozaron de cierta preponderancia, pero son muy pocas. En Roma es diferente. Sí que la mujer ya tiene más papel, pero sigue estando subordinada siempre al hombre. Y aunque haya emperatrices
que dominen a sus maridos, a los emperadores, y sean ellas las que mandan, no se ve a las claras, lo hacen siempre en la sombra. Pero es verdad que lo que es la mayor parte del cuerpo, ninguna mujer iba a acceder al Senado. Y de hecho nunca lo hizo, ¿no? No aparece ningún nombre. No, aparte, de hecho, aunque, por ejemplo, en los comicios, las elecciones que se celebraban en Roma periódicamente para elegir las distintas magistraturas, las distintas asambleas, votaban los hombres. Pero votaban los hombres, pero los hombres libres y los hombres que pagaban unos determinados impuestos. Es decir, todo el mundo no podía tampoco votar. Es decir, estamos hablando de que los derechos de participación primero y los derechos de participación política primero y de ejercicio político después están reservados a los hombres. Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando en el siglo XIX se reclamaba el sufragio universal, nadie pensaba en las mujeres. Era el sufragio universal masculino. Y precisamente eran los más progresistas, que luego se transforman en los partidos de izquierda, los que decían que la mujer no debería votar nunca. Sí. Que el hombre era el que debía votar según el número de unidades familiares. Era poco. Pero yo he leído testimonios aquí en España de los años 30, en la prensa de 1931, en los meses anteriores al advenimiento de la Segunda República, donde precisamente los partidos de izquierda abogaban porque la mujer no votara, votaran los hombres y ya está. Estamos hablando del año 31. Estamos a menos de un siglo. Sí. Y, por ejemplo, en Suiza las mujeres no votaron hasta el principio de los años 70. Del siglo XX, ¿no? Es decir, que el papel de la mujer, y esto es así, que no sea justo es también, pero la historia es la que es, eso no lo podemos cambiar. Sí. Hay dos personajes que tú destacas mucho en tu investigación, que es Catón y Cicerón. Sí. Cicerón, por una parte, es que llegó a escribir, sin él pretenderlo, lo que podemos considerar el primer manual de gerontología con el que contamos completo. Hay por ahí alguna alusión en algún pasaje de que algunos antes de Cicerón, como Demetrio de Falero, que es de la época de Teofrastro, que es el sucesor de Aristóteles, escribió algo. Hay por ahí alguna nota, pero en realidad el que ha llegado a nosotros, que también hay que tener en cuenta una cosa, la historia antigua, uno de los hándicaps que tiene es que los restos son fragmentarios. Y entonces conocemos cosas, testimonios escritos, que es lo que ha llegado a nosotros. Y no sabemos qué tanto por ciento representa de lo que se llegó a escribir y de lo que se llegó a producir, porque lo que no existe no lo podemos saber. Sí que es verdad que conocemos multitud de obras y de cosas que se escribieron a través de lo que en algún pasaje de alguna obra se dijo. Por ejemplo, Macrobio con las Saturnales en el siglo V nos habla de un montón de obras perdidas y las conocemos solo gracias a él. O Ateneo en el siglo III con el banquete de los sofistas, donde habla de multitud de obras, todas perdidas. Y hay fragmentitos, un par de versos por aquí y tal. O fragmentos de obras que se han encontrado en trozos de papiro encontrados en Egipto, donde el papiro, por el clima desértico de Egipto, si está enterrado a una determinada profundidad, el papiro se conserva y no se deteriora. Y zonas donde la gente tiraba los trozos de papiro inservible, pues te has encontrado ahí el fragmento de una obra. Entonces, todo es fragmentario. Muchas veces pues hablamos de... Pero Cicerón, como esta obra gustó tanto, sí que se ha ido transmitiendo. Y luego las alteraciones no son muchas, también teniendo en cuenta los códices en los que se ha conservado, porque hay que tener en cuenta que de la obra primigenia en papiro que se escribiría en un principio no ha quedado nada. Pero sí que hay varios códices medievales que hicieron los copistas, aquellos monjes que ahí en el scriptorium pacientemente se dedicaban a copiar la letra y ahí poco a poco, y no había prisa porque tú te ponías y cuando
te llegase el momento, te morías, pero habría otro monje que te sustituyese y ahí no había prisa ni estrés ninguno, era hacer las cosas bien hechas, con calma, ¿no? Pues sí que es verdad que no hay mucha diferencia entre los distintos códices que se conservan. Hay alguna, porque también hay que tener en cuenta que, como dicen los italianos, traduttore, traditore, ¿no? El traductor es un traidor. Y también hay otra máxima medieval que decía, ten cuidado con el copista inteligente. Algún copista hacía su interpretación y cambiaba el texto. Aunque había otros que, respetando el texto, escribían en el margen, esas anotaciones marginales, esos escolios, que luego han aportado mucha información, ¿no? Pero sí que es verdad que el De Senectute de Cicerón se ha ido manteniendo en el tiempo con pocas alteraciones. Y esto en realidad es un regalo que Cicerón le escribe a su gran amigo Ático, que se llamaba Ático porque era un enamorado de la cultura griega. Cuando Ático tiene 63 años y estaba el hombre un poco quejumbroso de que la vejez ya me oprime, la vejez... Dice Cicerón que tampoco tenía 61, vamos, que no era pero mucho más joven. Una obra ya sexagenario ya es un gran hándicap. Sí, y una obra muy buena. Y aparte, porque luego... y hay mucha literatura científica sobre la obra escrita por geriatras, por médicos insignes que se han dedicado a estudiar la obra y a poner de manifiesto que una persona que tampoco Cicerón tenía ninguna formación ni médica, ni de salud, ni era gerontólogo, ni mucho menos, pues haya acertado tanto con cuestiones que eran más bien empíricas, no las había sacado de otra parte. Entonces él escribe este libro a su amigo Ático y dice, te voy a regalar este libro para hacerte un poco más llevadera esta vejez que tienes tú. Pero en un pasaje el propio Cicerón dice, en una carta, en una de las cientos de cartas que intercambia con Ático, le dice, hombre, yo escribí el libro para regalártelo, pero hombre, también para yo consolarme un poco, porque ya voy aproximándome, ¿no? Es decir, un poquito es la cuestión, pero digamos que se lo dedica, y el libro está enteramente dedicado a la Senectute. Lo que pasa que el título en realidad no era de Senectute. El título era Cato Maior, Catón el anciano. Hubo dos Catones en el tiempo, uno en el siglo II a.C., Catón el mayor o Catón el viejo, y otro que era descendiente suyo en el siglo I a.C., que era Catón el joven, ¿no? Catón el mayor era el que siempre estaba diciendo hay que acabar con Cartago, y de hecho se salió con la suya aunque no lo vio, ¿no? Muere en la... Pero era un modelo a seguir, ¿no? Era un modelo, hombre, porque vamos a ver, aquí hay que entender que quería acabar con Cartago, se salió con la suya aunque no lo viera, porque hay que entender la historia en los términos del momento. Si Roma no hubiera acabado con Cartago, pues a lo mejor Cartago hubiera acabado con Roma. Sí. Aunque la historia contrafactual es una falacia... Pero él aconsejaba destruir a Cartago. Sí. Cartago de Lenda es su frase clave. Él siempre no se le caía de la boca. Sí. Y cuando la tenía sus 80 y tantos. Catón llegó a los 80 y tantos. Y claro que era un ejemplo a seguir por cómo había acumulado a lo largo de su vida experiencias políticas, cómo había acumulado éxitos militares y cómo una vez que ya tanto la edad ya le impedía, pues sobre todo servir con las armas, y luego ya también decía que la actividad política ya le cansaba, pues se dedicó a sus haciendas y a controlar el cultivo de sus campos, e incluso a aprender griego con 80 años, para mantener la mente activa. Catón decía que él mantenía la mente activa aprendiendo griego y todas las noches recordando qué había hecho, qué había dicho y en qué había pensado a lo largo del día. Y luego que tenía que estar constantemente allí encima de los... Hombre, debía ser un poquito pesado, Catón allí, si estaban allí los esclavos laborando en el campo y los capataces, que estuviera allí y tal. Pero qué dos personajes, Catón y Cicerón, ¿verdad? Como modelos. Claro, es que Cicerón, digamos que cómo estructura la obra, que es un diálogo siguiendo el modelo de Platón, la obra es un diálogo en el que Catón el mayor, ya con 80 y tantos años, aconseja a dos jóvenes que están en los inicios de su carrera política. Y entonces los jóvenes le piden consejo a Catón, y Catón
porque todo es un diálogo imaginario situado pues, en torno al año 150 a.C. Y Cicerón lo está escribiendo un poquito 105 años después. Él lo sitúa ahí y ¿qué busca? Busca no solo a Catón, que era un personaje digno del respeto de todos, sino incluso a los que le piden consejo, sobre todo de Lelio, que luego fueron grandes personajes. Entonces, todo es imaginario. Pero digamos que ahí va tejiendo y Catón va sacando... Y luego lo de Senectute es una adición posterior de Valerio Máximo y Plutarco, que le dieron lo de Senectute porque era el objeto de estudio de Yo siento por el tiempo no continuar, porque ahí está un punto débil para mí. El tiempo. el llenar Senectute. Porque yo recuerdo en nuestros años de estudiante, cuando a los estudiantes de latín le querías poner un párrafo difícil, ponías de Senectute. Evidentemente, ponías a Cicerón y no a Julio César. Bien, tenemos todavía que hablar de la Edad Media. ¿Qué ocurre en la Edad Media? Esos grandes cambios, hablar de los conventos, de los manuscritos. ¿Qué ocurre con la ancianidad? Pues es que es un punto de inflexión el de la entrada de la Edad Media, aparte de todo lo que trae desde el punto de vista político, social, artístico y de todo orden, es un punto importante en la inflexión con lo que es la valoración del anciano. Porque precisamente el anciano, que hemos estado viendo que o se hablaba bien de él, o se hablaba mal, se apoyaba la senectud, se la criticaba, pero se consideraba, tanto en Grecia como en Roma, como que bueno, era una etapa más de la vida y era una continuidad del resto. No se marcaba tampoco tan tajantemente esa diferencia entre ancianidad y el resto de la vida. Pero en la Edad Media, digamos que se produce esa sensación porque precisamente los ancianos pudientes, muchos de ellos se retiran a los conventos para irse preparando para la muerte y para irse asegurando la vida eterna. Entonces, se retiran. De ahí viene el término retiro, sinónimo de jubilación. De hecho, no sé si ahora, pero hasta hace poco los militares en España no se jubilaban, se retiraban, pasaban a la situación de retiro. Sí, sí. Entonces, el retiro empieza aquí, es en la Edad Media. Se retiran a un monasterio, generalmente de estos monasterios aislados, a prepararse para la vida eterna. Bien es cierto que de forma voluntaria, en un primer momento. Luego ya algún retiro hay forzoso, ¿no? Pero se retiran. Y entonces ya ahí se marca una diferencia, porque ya el anciano se oculta. Ya va al convento y ya todo desaparece. Ya no se sigue dedicando como Catón allí a estar detrás de los agricultores o a hacer tertulias en el peristilo de su villa campestre. ¿Y los demás que no se ocultan? Claro, pero luego hay otro tema. Hay que tener en cuenta también el papel del cristianismo. El cristianismo en la Edad Media va a galvanizar todo lo que es la esfera social y va a estar presente en todos los ámbitos de la vida. Y entonces precisamente, y sobre todo ya a partir del siglo IV, del siglo V, primero las congregaciones cristianas primitivas y luego la Iglesia ya como institución van a ir creando establecimientos para atender a los desvalidos. Y dentro de esos desvalidos se entienden que los ancianos son un grupo y entonces los van a atender. Y entonces ya empieza a haber esa diferenciación, esa percepción distinta a la que había en las épocas precedentes. Sobre todo la Iglesia, los monasterios por una parte y luego la propia Iglesia como institución, como un establecimiento de atención, ¿no? Y de recoger a esos ancianos abandonados, arruinados, etc. Y luego también la propia representación iconográfica. El tema fundamental de lo que es el arte románico es el Pantocrátor y es la narración del Apocalipsis de San Juan. Y ya sabemos que en el Apocalipsis de San Juan hay un momento en el que dice hay 24 tronos en los que hay 24 ancianos. Pues
eso es una representación que en multitud de iglesias románicas está. Los 24 ancianos venerando al Todopoderoso, ¿no? Es decir, ahí está bien claro el papel de la ancianidad. Luego también hay que tener claro el papel de quiénes eran los que gobernaban los conventos y los monasterios. Los priores, los abades, etcétera, solían ser ya gente de edad. Bueno, y aquí aparecen ya también las instituciones religiosas femeninas, donde sí que es verdad que hay conventos de monjas o monasterios, y también ya empieza la figura de la abadesa o la madre superiora. Es decir, ¿aparece un gran número de ancianos o se mantiene un gran número de ancianos? Hay que tener en cuenta que la Edad Media son 1000 años. Es un periodo larguísimo, pero durante más de la mitad los ancianos están en los límites demográficos del mundo antiguo. Donde hay un aumento, y esto es muy llamativo, es a partir del siglo XIV. Precisamente la peste negra que asoló Europa a partir de 1348 se va a cebar en los niños y en los jóvenes. No se sabe tampoco muy bien por qué. Bien es cierto que hay artículos, de hecho, de vez en cuando sale algún artículo todavía sobre la peste, pero claro, los datos que se tiene, aunque ya se están haciendo pruebas científicas de análisis de los huesos, de análisis de otros restos, incluso de análisis del suelo, etcétera, para intentar ver dónde estaba la razón. En la peste negra, los niños y los jóvenes mueren y los ancianos no les afecta tanto la enfermedad, con lo cual cuando pasa la epidemia hay más ancianos que antes. Y luego sí que es verdad que la ancianidad, a partir de ahí se estabiliza el número y luego va cobrando una preponderancia cuando empieza la sociedad mercantil, la expansión, luego ya en la Baja Edad Media, la expansión de la navegación, etcétera. Los ancianos empiezan a jugar papel como grandes propietarios, como burgueses adinerados, que son los que financian las empresas y luego los que forman parte de los concejos de las ciudades. El anciano también ahí ya juega un papel importante, ¿no? Bien, estamos al final del programa, pero qué lástima. Hay que concluir. Bueno. Concluir. Y yo quiero que hagas una comparación en esta conclusión de todo ese recorrido histórico con el mundo actual, aunque sea una pincelada. ¿Y hay algún paralelismo, alguna identidad? ¿Qué podemos decir? Bien, hay un elemento que, aunque en Grecia vemos que Atenas era más partidaria de la juventud que Esparta, en Roma también se criticaba a los ancianos, los poetas neotéricos, que era justo la cara opuesta a Cicerón. Pero pese a todo esto, siempre existía la idea de que había que respetar a los ancianos. Aunque luego se les ridiculizase también en el teatro, más ligero, en las comedias, pero existía la idea de que había que respetarlos. Y esa idea hoy en día ya no está. Lo mismo que el anciano como sabio y consejero que enseña a los más jóvenes. Esa idea hoy ya no hay ahí y los jóvenes no acuden al anciano en busca de consejo y asumen entusiásticamente los consejos, porque bueno, el anciano dará consejos, en unos estará acertado, en otros equivocado, pero es que ya directamente no se escucha ninguno, y entonces no puedes discernir si lleva razón en todo o no lleva ninguna, ¿no? Entonces digamos que eso es importante, porque luego la sociedad actual tiene que ser, es joven, es rápida, es vertiginosa. Y como ya para muchos Dios tampoco existe, pues ya no está la frase bíblica aquella de Isaías, que era un castigo divino, tendrás una casa sin ancianos, que era lo peor que se podía decir, ¿no? Ya da igual. Entonces, irónicamente, anulado todo, digamos que ya todo se reduce a intentar ser actual. ¿Y qué haces? Pues ahí están las operaciones estéticas, ahí está el siempre intentar aparentar ser joven. Ser joven es lo importante. Y mientras puedas aparentarlo bien, y cuando ya no puedas, lo que tienes que hacer es desaparecer. No retirarte. Claro. Desaparecer de escena. Porque ya no tienes ningún papel, ninguna función. Estamos viendo algunas de las imágenes de centros actuales y no ponemos imágenes de jóvenes porque toda la publicidad es para jóvenes. Es para jóvenes. Aunque ya en algunos nichos empresarios están descubriendo que hay ancianos que pueden tener poder adquisitivo y van a ir a por ellos. Ya está bien la idea, pero bueno, todavía eso está ahí en sus ciernes.
Bueno, pues Alfonso, yo te agradezco que nos has hecho un recorrido histórico. Bien es verdad que no se puede minuciosamente muchos detalles, tú tienes escrito mucho y que yo he tenido la suerte de poder leerlo y de animarme, porque hablabas muy exacto de lo que es en cada época la ancianidad y cómo también se destacan ciertos rasgos. Y siempre me quedo, porque ha sido un defecto en mi vida de estudio, con Senestute, Cicerón. Para mí ha sido posiblemente uno de esos grandes personajes que te atraen. Muchas veces no puedes especificar por qué, pero te atrae. De Senestute nos obligaban a traducir, que quisiéramos o no. Y todo esto te va identificando con el autor. Pues yo quiero terminar el programa enseñando una obra a todas las personas que nos siguen, que tiene este título, de Senestute, pero no es de Cicerón. Según nuestro invitado, Marco Tulio Cicerón escribió esa gran obra de la ancianidad cuando él estaba en la edad de los 61 años, sexagenario. Yo tengo en mi mano, para defender a la ancianidad, una obra con este título también, de Senestute, que no se parece a Cicerón, nada más que en el título. El contenido no. Es un profesor italiano del siglo pasado, titulado Norberto Bobbio, que octogenario escribió esta obra. Parte de su vida, parte de su acción política, de su intervención como educador, y que, amigo, yo lo quiero mostrar como defensa de la ancianidad. Así que, Alberto, muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta el próximo programa. Y a vosotros por invitarme. Muchísimas gracias por este rato tan agradable que me habéis hecho pasar, que se ha pasado volando. Y también, amigos, a ustedes, yo como siempre les digo, huellas de nuestro tiempo, de momento no les abandona, tampoco ustedes a nosotros. Todas las semanas un tema nuevo. Hasta el próximo programa.